son elementos de tierras raras. Elementos de tierras raras. Elementos de tierras raras, tierras raras, tierras raras, tierras raras, tierras raras, tierras raras, tierras raras. Este es el óxido de itrio. Es un elemento de tierras raras que se ha unido con oxígeno, y es uno de los 7 elementos de tierras raras cuya exportación China ha restringido este año. China tiene un dominio absoluto sobre los metales que impulsan el mundo moderno. Si decidieran cortar el suministro mañana, las fábricas en todo Estados Unidos cerrarían en cuestión de semanas. Suena como un escenario apocalíptico, pero es una amenaza real. Sin embargo, es posible que la solución haya estado oculta a la vista todo el tiempo. En lo profundo de las montañas de Virginia Occidental, ríos contaminados fluyen con exactamente lo que China está tratando de restringir. Los científicos han descifrado el código para sacarlo. Pero no es tan sencillo. Convertir esta agua sucia en una reserva está provocando una batalla silenciosa por el control. El agua de naranja que podría salvar la economía. Si hubieras caminado por Deckers Creek en el norte de Virginia Occidental, hace algunos años habrías visto un paisaje que se parecía más a Marte que a Estados Unidos. El agua no salía clara ni azul. Tenía un color naranja intenso y brillante. Los lugareños se mantuvieron alejados. No había peces saltando en la corriente y ciertamente no querrás sumergir los dedos de los pies en ella. Las rocas a lo largo de la orilla estaban teñidas de rojo y marrón, y un fuerte olor metálico flotaba en el aire como si fueran monedas viejas. La gente llamó a Tlese. Algunas partes de él Pozo Negro. Era una zona muerta. Durante décadas todo el mundo pensó que se trataba simplemente de un trágico legado de la industria del carbón. Cuando las empresas mineras cavaron túneles en las montañas y luego se marcharon, dejaron kilómetros de roca rota. Dentro de esa roca había un mineral brillante llamado pirita. Quizás lo conozcas como el oro de los tontos. Se ve bonito. Pero cuando se encuentra con el aire y el agua de lluvia, comienza una reacción química. La pirita se convierte en una forma desagradable de ácido. Ese ácido devora la piedra circundante como el azúcar en el té caliente, arrastrando consigo los metales pesados. Esta sopa ácida y oxidada, conocida como drenaje ácido de mina, sale de los viejos túneles y desemboca directamente en los arroyos. Durante mucho tiempo, esto fue visto simplemente como basura. Fue un problema cuya solución costó millones de dólares. Corroyó las tuberías, arruinó el agua potable y destruyó el valor de las propiedades. Pero aquí está el truco. Cuando los químicos y geólogos finalmente decidieron analizar esa agua sucia, con equipos modernos se dieron cuenta de que habíamos cometido un gran error. El ácido no solo estaba arrancando hierro y aluminio, estaba despojando a la roca de elementos de tierras raras. Estos son los 17 metales mágicos que hacen girar el mundo moderno. Están en los imanes que impulsan los coches eléctricos. Están en los altavoces de tu smartphone. Se encuentran en los sistemas de guía de bombas inteligentes y en los motores de los aviones de combate. Y durante años dejamos que millones de libras de ellos fueran arrastrados por el río. Un grupo de científicos que trabajaban con el gobierno observaron los datos y quedaron impactados. Estimaron que solo el drenaje que fluye de las minas de carbón en la región de los Apalaches podría transportar miles de toneladas de estos materiales cada año. Estamos hablando de un volumen que podría igualar casi la mitad de lo que utiliza todo Estados Unidos en un año típico. Sin embargo, no es tan sencillo. En un río normal y limpio, estos metales permanecen encerrados dentro de las rocas del fondo. No puedes llegar a ellos, pero el ácido de las minas actúa como una planta química natural. Aproximadamente 12 millas es una pesquería viable. Tenemos una población de truchas sana, en parte gracias a las reservas de un club local de caza y pesca río arriba. Pero como dije, el río abajo está muerto. Disuelve los metales para que floten libremente en el agua. La naturaleza efectivamente había hecho la parte más difícil del proceso minero por nosotros. Fue él quien excavó, aplastó y disolvió inicialmente. Todo lo que teníamos que hacer era descubrir cómo atraparlo antes de que se lo llevara el agua. Lo loco es que llevamos años construyendo plantas de tratamiento para limpiar esta agua. Agregamos productos químicos para neutralizar el ácido que convierte los metales en un lodo sólido que se deposita en el fondo de un estanque.
Luego pagamos a las empresas de transporte para que transporten ese lodo a un vertedero. Literalmente estábamos pagando a la gente para que desperdiciara una fortuna. Cuando los investigadores de la Universidad de West Virginia analizaron ese lodo residual, descubrieron que contenía concentraciones de tierras raras pesadas que eran mejores que las de algunas minas comerciales en otros países. En el norte de Virginia Occidental, cada tonelada de ese lodo anaranjado seco podría contener casi 2 libras de elementos de tierras raras. Puede parecer poco, pero en el mundo de la minería es una bonanza. De repente, la conversación cambió. Ya no se trataba solo de limpiar un arroyo sucio para salvar las truchas. Se convirtió en una búsqueda de recursos estratégicos. Si pudiéramos capturar estos metales del agua que ya estábamos tratando, podríamos crear una cadena de suministro nacional que no implicara cavar enormes minas a cielo abierto ni destruir nuevas tierras. Podríamos sanar el medio ambiente y armar la economía al mismo tiempo. Pero darse cuenta del potencial fue solo el primer paso. El verdadero desafío fue descubrir cómo separar las valiosas tierras raras de la montaña de metal chatarra que flotaba junto a ellas. Y cuando los científicos comenzaron a descifrar ese código, se dieron cuenta de que estaban sentados sobre algo que podría cambiar el equilibrio del poder global. Este recurso es de fácil acceso. Está en todas partes en la región carbonífera y se recarga cada vez que llueve. Pero para sacarlo a la luz, tuvieron que reinventar la forma en que pensamos sobre la minería. El agua estaba esperando, pero el tiempo corría en un escenario mucho más grande. Tecnología de ciencia ficción en una mina de Virginia Occidental. Una cosa es encontrar metales escondidos en los lodos de los ríos. Es un desafío completamente diferente convertir ese desastre en un polvo de alta pureza que un contratista de defensa pueda utilizar. Ahí es donde la historia pasa de la orilla del arroyo al laboratorio. El proceso que desarrollaron es nada menos que alquimia industrial. La minería tradicional de tierras raras es una pesadilla. Tienes que desenterrar enormes cantidades de roca, triturarla hasta convertirla en polvo y sumergirla en productos químicos agresivos. Es costoso, consume mucha energía y a menudo peligroso porque a estas rocas les gusta estar con elementos radiactivos como el torio. Esa es una de las razones por las que Estados Unidos dejó de hacerlo. Fue demasiado problema. Pero la minería fluvial se salta los pasos más difíciles. El drenaje ácido de la mina proporciona los metales en forma líquida. El problema es que el líquido también está lleno de hierro-aluminio y otras cosas que no queremos. Si simplemente tratas el agua a la antigua usanza, todo cae al fondo en una pila grande y desordenada. Separar las tierras raras de esa pila es como intentar recuperar el azúcar de un pastel horneado. Entonces a los ingenieros se les ocurrió una solución brillante. Lo llaman el proceso de 2 pasos. Así es como funciona. Primero toman el agua ácida y agregan suficiente cal para elevar el pH a un nivel específico alrededor de 4 o 5. En este punto la mayor parte del hierro y el aluminio se vuelven sólidos y caen del agua. Pero las tierras raras permanecen disueltas. Son tercos, les gusta flotar. Luego toman el agua más limpia que todavía contiene las tierras raras y vuelven a elevar el pH esta vez hasta alrededor de 8,5. Ahora las tierras raras finalmente se rinden. Caen del agua y se depositan en el fondo del tanque. Al dividir el proceso, crean 2 montones de barro diferentes. Uno es simplemente un residuo normal, pero el otro es un lodo superconcentrado rico en minerales críticos. Es brillante porque utiliza las plantas de tratamiento de agua existentes que se iban a construir de todos modos. En la mina Richard, cerca de Morgantown, puedes ver esta máquina en acción. Y es una zona que ha sido intensamente minada en busca de carbón desde la Guerra Civil. Los ingenieros separaron el flujo. El valioso lodo se bombea a enormes tubos de tela blanca llamados bolsas geotextiles. Parecen almohadas gigantes apoyadas en el suelo. El agua se drena lentamente a través de la tela, dejando una pasta espesa y pesada. Las pruebas muestran que una vez que esta pasta se seca, es increíblemente potente. Pero el viaje no termina ahí. Ese barro seco es solo un concentrado. Todavía hay que perfeccionarlo. Los camiones transportan este material a unas instalaciones especiales donde ocurre la verdadera magia. Los trabajadores disuelven el lodo nuevamente en ácido y lo pasan por un sistema llamado extracción con solventes.
Piense en ello como un aderezo para ensaladas. ¿Sabes cómo se separan el aceite y el vinagre en la botella? Utilizan un líquido especial, parecido al aceite que está diseñado químicamente para agarrar metales de tierras tan raras e ignorar todo lo demás. Mezclan el agua y el aceite. Las tierras raras saltan al petróleo. Luego lo dejan reposar y el aceite flota hasta la superficie, llevándose el tesoro consigo. Hacen esto una y otra vez, lavando el líquido hasta tener una solución 99% pura. El resultado es un polvo fino llamado óxido de tierras raras. Esto es lo que se vende en el mercado global. Y las cantidades de las que hablamos son serias. En un solo sitio de tratamiento, los investigadores estimaron que las tierras raras que fluyen a través del sistema podrían valer $1 millón con el tiempo. Ahora multiplíquelo por cientos de sitios de tratamiento en Virginia Occidental, Pensilvania, y pozos enormes en Montana como Berkeley Pit. Estamos ante una red de minas artificiales que son más limpias, más rápidas y más baratas que cualquier cosa que podamos extraer del suelo. Y todo el mundo está obsesionado con el hecho de que estas fuentes son ricas en tierras raras y pesadas. Estos son los tipos específicos como el disprosio y el terbio, que son esenciales para los imanes de alta temperatura en los motores de vehículos eléctricos. Son las más difíciles de encontrar a nivel mundial y por lo general tenemos que depender de minas muy específicas en China para conseguirlas. Esta tecnología demuestra que podemos crear la nuestra. Podemos convertir 100 años de contaminación en una reserva estratégica. Las plantas piloto están en funcionamiento. Se están probando los imanes. La ciencia es sólida. Pero justo cuando esta solución está disponible, el problema que resuelve está empeorando mucho. Porque mientras los científicos estadounidenses estaban ocupados descubriendo cómo limpiar sus ríos, el gobierno de Beijing estaba tomando medidas para garantizar que siguieran siendo el único actor en la ciudad. Encontramos el tesoro, pero ahora tenemos que defenderlo. Imanes, misiles y la lucha por el control. Para entender por qué un arroyo fangoso en los Apalaches es importante para el Pentágono, hay que mirar el panorama general. Durante los últimos 30 años, Estados Unidos durmió mientras China construía un imperio. Washington estaba feliz de permitir que China hiciera el trabajo sucio de extraer y procesar estos metales. Era barato y mantenía la contaminación en el extranjero. Pero esa comodidad tuvo un precio terrible. Hoy en día China controla casi el 90% del procesamiento de elementos de tierras raras. Fabrican casi todos los imanes utilizados en la electrónica del mundo. Esto le da a Beijing un interruptor que puede accionar cuando quiera. Y recientemente comenzaron a darle la vuelta. En abril de 2025, después de que Estados Unidos impusiera aranceles a los productos chinos, China respondió. Si nos fijamos en eso, China, primera fila, China 67%. Esos son los aranceles. Impusieron estrictos controles de exportación en 7 categorías clave de tierras raras. De repente, empresas de Estados Unidos y Europa no pudieron conseguir los materiales que necesitaban. Los envíos se retrasaron. Se negaron las licencias. Envió una onda de choque a través de la industria. Los fabricantes de automóviles entraron en pánico y compraron suministros. Los contratistas de defensa empezaron a buscar alternativas. Pero la cosa no quedó ahí. Más tarde ese mismo año, China apretó aún más las tuercas. No solo prohibieron los metales, prohibieron la exportación de la tecnología utilizada para procesarlos. Básicamente le dijeron al mundo, no solo no le venderemos el producto, sino que tampoco le dejaremos aprender a hacerlo usted mismo. Esta es una llave de estrangulamiento clásica. Beijing sabe que la transición a la energía verde, todas esas turbinas eólicas y automóviles eléctricos, depende enteramente de estos imanes. También saben que el ejército de Estados Unidos los necesita para gafas de visión nocturna, equipos de comunicaciones y submarinos nucleares. Al restringir el acceso, están utilizando su geología como arma. Dicen que es por seguridad nacional, pero la mayoría de los expertos lo ven como una ventaja. Quieren obligar a Occidente a seguir siendo dependiente. Por eso el proyecto River es tan crítico. No se trata solo de economía, se trata de supervivencia. El Departamento de Energía está invirtiendo dinero en estos proyectos de drenaje ácido de minas porque representan una cadena de suministro que China no puede tocar. No pueden bloquear un río en Virginia Occidental.
No pueden desinfectar una planta de tratamiento en Montana. Esta fuente interna es lo que los expertos llaman poco convencional. No es una mina que pueda ser bombardeada ni una ruta comercial que pueda bloquearse. Se distribuye a lo largo de miles de kilómetros de territorio americano. Así que aquí está el trato. Estamos en una carrera. China está tratando de bloquear el mercado antes de que el resto del mundo pueda alcanzarlo. Estados Unidos está luchando por convertir su desperdicio en independencia. Cada cubo de lodo que se procesa en Morgantown es una pequeña victoria en una guerra silenciosa mucho más grande. Demuestra que no necesitamos depender de una superpotencia rival para construir nuestro propio futuro. La ironía es enorme. La industria del carbón impulsó la revolución industrial estadounidense en el siglo XX. Ahora la contaminación que deja esa industria podría ser exactamente lo que salve la revolución tecnológica estadounidense en el siglo XXI. Pero la pregunta sigue siendo, ¿podemos ampliar esto lo suficientemente rápido como para que importe? ¿O las prohibiciones de exportación estrangularán nuestras industrias de alta tecnología antes de que podamos sacar el barro del agua? Así que la próxima vez que veas un arroyo naranja oxidado, no veas solo contaminación. Vea el poder bruto de un avión de combate esperando ser aprovechado. ¿Pero es suficiente para romper el dominio de China sobre el mundo? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Me gusta y suscríbete para obtener más historias sobre las guerras ocultas por recursos.